Dios le bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida una vez más a esta serie de mensajes del libro Fundamento de la Fe Cristiana de la editora Árbol de la Vida. Hoy estaremos desarrollando la lección número 13 del tomo 3 de este libro, el cual aborda el tema La Vida parte 1. Este tema abordará lo correspondiente a la vida divina en el creyente y tiene como base bíblica Juan capítulo 6, versículo 57, Gálatas capítulo 5, versículos 16, 22 al 25. Esta lección lleva por título El disfrute de la vida, parte 1. Esta lección, amados hermanos, busca responder a algunas interrogantes que quizás como creyentes nos hemos hecho. Preguntas como: ¿Cristo es comestible? ¿Cómo comemos a Cristo? ¿De qué tipo de cosas alimento mi alma? ¿Cómo tenemos una dieta espiritual saludable? ¿Somos realmente lo que comemos? Esperamos en el Señor poder responder estas preguntas o interrogantes en la base de la palabra de Dios mediante esta lección, para que su fe sea cada vez más fuerte, cada vez más firme en el Señor y pueda seguir avanzando en el desarrollo de su salvación. Me gustaría invitarlos, amados hermanos, que nos escuchan, inclinar su rostro allí donde se encuentra, en su casa, en su trabajo o donde se encuentre, para elevar una oración al Señor y abrir nuestro corazón para que Él ilumine nuestra mente y podamos conectarnos con Dios, conectarnos con su Espíritu, el cual escudriña aún lo profundo de Dios y puede revelarnos todas estas cosas. Padre, te bendecimos porque tú eres grande, que tú eres infinitamente santo. Señor Jesús, gracias por tu amor, por habernos salvado, por habernos extendido, Señor Jesús, tu brazo de misericordia y traído de vuelta, por habernos perdonado nuestros pecados, limpiado con tu sangre, por habernos reconciliados con el Padre. Gracias porque hoy tenemos paz, hoy podemos disfrutarte, Señor Jesús, como la vida. Cambiaste nuestra posición de pecadores, de enemigos, y nos hiciste hijo. Gracias, Señor, porque hoy podemos ser tus hijos, podemos tener una relación contigo mediante la vida que depositaste en nosotros, en tu Espíritu. Señor, queremos conectarnos a esta vida. No solamente queremos escuchar una palabra, queremos que ser alimentados con ella, ser nutridos contigo. Señor Jesús, vivifícanos, Señor, en esta comunión, oh Señor, contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante, amados hermanos, antes de comenzar, recapitular un poco de las lecciones anteriores que hemos visto, dadas por nuestros hermanos Oscar Sivira, Fidel Barazarte y nuestro hermano Argenis, que abordaron sobre el aspecto de la salvación de Dios en la redención. Esta redención maravillosa que Dios hizo para nosotros y nos concedió a través de su Hijo amado, abarcó en su primera etapa todo lo que tiene que ver con el estado del hombre frente a Dios y su posición frente a este mismo. Y es por eso, amado hermano, que en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10, en la última lección que pudimos abordar, que compartía nuestro hermano Argeni, mostraba que la redención tenía como una meta y un fin, un objetivo, que es la salvación por la vida. Dios quiere salvarnos por la vida. ¿Qué tal si leemos este pasaje bíblico de Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Alabado sea el Señor. Acá vemos, amado hermano, que el fin de la redención es que nosotros pudiéramos experimentar la vida divina, pudiéramos a partir de ahora podamos ser salvos por la vida de Dios.
porque la redención, como le mencioné antes, que abarca el perdón de pecados, que abarca la justificación, la santificación posicional, que todos estos beneficios de la salvación de Dios se obtuvieron cuando creímos y nos arrepentimos. Inmediatamente recibimos esta salvación de ser justificados, santificados posicionalmente. Dios nos concedió esto maravillosamente, cumpliendo a través de su redención en la cruz, la justicia divina, para así poder restaurar en el hombre la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Pero estos elementos de la redención solamente están fuera del hombre, no cambia la condición interna. La redención solo nos cambia de posición, nos coloca en una posición ya no de pecadores, sino de hijos. La vida de Dios es concedida a través del Espíritu Santo que entra en nosotros, y a partir de allí Dios quiere operar en nuestro ser. Dios quiere trabajar en nuestro interior para que esta vida pueda comenzar a transformarnos, a poder vivir una vida justa, una vida santa, ya que así como lo menciona Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, que nos muestra que es por el Espíritu que podemos vivir esta vida, una vida que agrada a Dios. Romanos 8, 3 al 4 nos dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora el Señor nos concedió su vida, nos concedió su Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ese es el objetivo de Dios al poder concedernos su vida, al reconciliarnos, al redimirnos, al perdonarnos. Dios busca que cada uno de nosotros podamos tener una vida que agrade al Señor. ¿Y cómo se logra esto, amados hermanos? Tomando a Cristo como alimento para andar y vivir en Cristo en el Espíritu. Este primer punto de esta lección nos muestra que la forma como nosotros podemos realmente agradar a Dios, podemos vivir una vida justa, una vida santa, ya no posicional, no por lo que Cristo logró, sino por medio de tener un vivir. Es a través de tomar a Cristo como alimento para andar y vivir en Cristo. Dígale eso a su hermano. Necesitamos tomar a Cristo como alimento para andar y vivir en Cristo, para vivir en el Espíritu. Amén. Esto nos lo muestra Juan 6:57. ¿Qué tal si buscamos en nuestras Biblias Juan 6:57? Dice de la siguiente manera: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Una vez más, amados hermanos, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aleluya. Esta frase, amados hermanos, pronunciada por el Señor, está en el contexto de Juan 6, que trata del alimento. Este capítulo comienza con el Señor multiplicando 5 panes de cebada y 2 peces pequeños para alimentar a unos 5,000 hombres, según los versículos del 9 al 10 del libro de Juan, capítulo 6. En ese contexto de alimentación de esos 5,000 hombres, sobró alimento, amados hermanos, de este gran milagro que el Señor realizó, y se recogieron 12 cestas, según vemos en el versículo 13. Poco después, Jesús y sus discípulos fueron a Capernaum y allí el Señor fue interrogado por la multitud que había comido pan y pescado, y que también fue esta multitud allí al día siguiente, según lo vemos en el versículo 22 al 26. Luego allí el Señor Jesús les dijo a los que lo estaban buscando por el alimento físico, en el versículo 27, ¿qué tal si lo leemos? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Amado hermano, Dios nos muestra acá que existe otra comida y estas personas todavía no habían probado la comida que a vida eterna permanece. Hoy, de igual forma, el Señor también nos muestra que hay una comida que a vida eterna permanece. No solamente somos salvos de manera externa, sino que Dios depositó en nosotros una vida. Hoy como creyentes necesitamos estar conscientes de que hay una vida en nuestro interior y que esta vida necesita ser nutrida, necesita ser alimentada. Y esta misma vida, el Señor nos muestra acá que es el mismo Jesús. Según nos lo muestra el versículo 35 del capítulo 6 de Juan, cuando el Señor le dijo, yo soy el pan de vida. El Señor Jesús era el mismo pan, el pan de vida que a vida eterna permanece. No solamente, amados hermanos, necesitamos laborar por nuestra comida, por nuestro alimento, por nuestro sustento físico, sino también como creyentes en nuestro vivir necesitamos laborar, necesitamos buscar, nutrir, alimentar. Así como niños recién nacidos desean la leche espiritual, necesitamos anhelar, necesitamos buscar, necesitamos realmente perseguir esta vida, este alimento espiritual para a partir de allí alimentarnos del Señor y poder tener una vida que agrade a Dios. Ahora bien, los judíos intentaron en ese contexto argumentar diciéndole al Señor que sus padres comieron el maná en el desierto, en el versículo 31. Pero Jesús les afirmó que el Padre os da el verdadero pan del cielo, en el versículo 32. Y que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, en el versículo 33. Posteriormente, los judíos entonces le pidieron, Señor, danos siempre este pan, imaginando que hablaba de algo físico, del pan hecho de trigo, de cebada. Jesús le declaró en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Aleluya. Dígale eso a su hermano. El Señor es el pan de vida. Gracias al Señor porque este pan no es algo físico, algo que se acaba. Porque en figura, amado hermano, de la multiplicación de los 5 panes de cebada y 2 peces demuestran la abundancia y la realidad que hay en el alimento espiritual. Si el alimento espiritual fuese físico, realmente tuviera un límite, tuviera un fin. Pero gracias al Señor porque Él es el pan de vida y Él es inagotable, Él es abundante y hoy podemos disfrutarlo. Si fuera sido físico, amado hermano, hoy no lo pudiéramos acceder a Él porque realmente ningún pan puede durar tanto tiempo, ¿verdad? Pero gracias al Señor porque este es un pan de vida que a vida eterna permanece. Hoy, después de mucho tiempo, después de casi 2000 años, nosotros hoy estamos disfrutando de este pan de vida. Alabado sea el Señor. Pero tristemente, amado hermano, cuando no entendemos, no percibimos lo que el Señor nos quiere dar, ocurre lo que ocurrió con estas personas que escucharon esta palabra que el Señor les dio. Dice que ellos comenzaron a murmurar. A ellos no les gustó. En el versículo 41 dice que murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús insistió en los versículos del 48 al 51 diciéndole yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. En este capítulo, amado hermano, el Señor declara repetidamente que era necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Lo que definitivamente inquietó a los judíos e incluso a muchos de sus discípulos, según leemos en los versículos del 52 al 65. Leamos los versículos 66 al 68 para ver cuál fue la reacción que tuvieron los discípulos que estaban más cerca de Jesús. Y dice así esta porción de la palabra: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12:
¿Queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Acá Pedro dio una respuesta muy sabia, amado hermano. Las multitudes buscaban a Cristo por la comida física. Hoy no cambia mucho, amado hermano, esta situación. Muchos de los creyentes y de las personas buscan a Cristo con solo el objetivo de que sean satisfechos en sus necesidades físicas, en sus necesidades personales. Pero alabamos al Señor, que hay un grupo, amado hermano, que sigue al Señor y que reconoce que solo Él puede alimentarlos espiritualmente. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Dios espera que tú y yo, amado hermano, podamos ser de estos que le digan al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y esto es porque realmente al ir al Señor buscamos solamente ser nutridos, buscamos ser cada vez más alimentados por Él, por esas palabras que nos dan vida y vida eterna. Quiero resaltar algo acá, amado hermano. Al decir que podemos comer a Cristo, no estamos diciendo que Cristo sea una sustancia o algo parecido, como algunas personas piensan o quizás algunos dicen. Al Señor mostrarse acá y decir que debemos comer, se estaba refiriendo a que debemos alimentarnos de Él a través de su palabra. Por eso el Señor les dijo en el versículo 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Señor puede alimentarnos espiritualmente, es a través de las palabras de vida eterna. Y es a través de esas palabras que podemos comer a Cristo para vivir a Cristo, para que Cristo llegue a ser nuestro vivir y nuestro andar. Juan 6, amado hermano, nos muestra la necesidad de tomar a Cristo como nuestro alimento para poder andar y vivir en Cristo como el Espíritu. En la parte final de Juan 6:57, Él dice: el que me come, Él también vivirá por mí. Y en el versículo 63 explica, como les mencioné, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, amado hermano, comemos de su carne y bebemos de su sangre al alimentarnos de sus palabras, que son espíritu y que son vida. Si las tomamos, amados, si tomamos esta palabra en el Espíritu, en comunión con Dios, mediante la oración sincera, sus palabras serán nuestro alimento. Y a medida que estas palabras entran en nosotros, de esta manera, disfrutándola, meditándola, orándola, somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Y así tendremos condiciones para andar y vivir a Cristo, que hoy es el Espíritu vivificante en nuestro espíritu humano. El Señor es el Espíritu que da vida, según los muestra 2 Corintios 3:17 y 2 Timoteo 4:22, parte A. Esto nos demuestran, amados, el efecto que produce en nosotros el dedicar más tiempo a su palabra. Al dedicar más tiempo a su palabra, amado hermano, llegamos a ser mejores cristianos, mejores personas, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores amigos, mejores hermanos, mejores servidores. Por eso es importante que nosotros podamos tener esta realidad y apreciar esta realidad en nosotros. Muchos de nuestros problemas, amado hermano, resulta de que no vivimos a Cristo. Y si aprendemos a esperar en Dios, a esperar que Dios primeramente trabaje en nosotros, veremos la solución de todos nuestros problemas. Nuestro ser caído es un gran problema. Dios quiere salvarnos de nuestro ser natural. Solamente Dios puede operar esta salvación es a través de su palabra. Es por esto, amado hermano, que necesitamos ir a la palabra de Dios. Allí se nos muestra la solución. Debemos meditar en ella porque de esta manera obtenemos la verdadera nutrición que nos puede brindar la palabra de Dios. Necesitamos dedicar tiempo en la palabra de Dios. Dedicar tiempo en la palabra de Dios es semejante a un racimo de uvas. Si queremos obtener vino de racimo, tenemos que triturarlo y exprimirlo muchas veces. Así, también por medio de la meditación y la oración fundamental
fundamentada en la palabra de Dios, debemos exprimir el racimo de la palabra. Si queremos obtener el vino de la consolación y el aliento para nuestra vida espiritual. Aquí quiero resaltar, amado hermano, la importancia de que en cada reunión, cada vez que vayamos a cada reunión, cada mensaje, nosotros tomemos papel y lápiz para apuntar, anotar y de esta forma meditar, porque lo que no se anota se olvida. Y gracias al Señor que hoy podemos tomar la palabra de Dios para meditarla, para escudriñarla, para orarla, porque ellas están escritas, fueron escritas. Pero nuestra actitud debe ser igual cuando vayamos a la palabra de Dios, cuando vayamos a escuchar un mensaje. No solamente oírla para que quede en la mente, sino de pasarla de nuestra mente al Espíritu para que ella pueda tornarse vida en nosotros, para que ella pueda iluminarnos, para que ella pueda redarguirnos, para que ella pueda corregirnos. Señor Jesús, cuando realmente la tomamos de esta forma, la estamos nosotros comiendo. Debemos ver, amado hermano, que muchas veces comemos cosas. Es decir, necesitamos ver, amado, la importancia de lo que es tomar la palabra como alimento. Y curiosamente que el Señor semeja a la palabra de Dios como un alimento. ¿Por qué? Porque llegamos a ser lo que nosotros comemos. Somos lo que comemos. Del mismo modo como el alimento físico entra en nosotros y se metaboliza en nuestro organismo, así también el alimento espiritual nos constituye espiritualmente. Si queremos llegar a ser personas espirituales, necesitamos realmente estar constituidos de la palabra de Dios. Necesitamos tomar la palabra de Dios. Es imposible que un creyente llegue a ser espiritual, viva para Dios, sin la palabra de Dios. Nuestro cuerpo no se mantiene, amado hermano, con solo poner comida en la boca. El proceso que realmente proporciona energía a los músculos, nervios y tendones y huesos es el de la digestión. Acá veremos algo muy importante. Nuestro espíritu tampoco se alimenta con solo escuchar mensajes. Escuchar, leer, tomar nota, meditar y asimilar todo son actitudes que requieren una digestión interna para completar su utilidad. Es importante, amado hermano, la digestión interna de la palabra. En su mayor parte consiste en meditar y orar sobre ella. Ve, amado hermano, que la importancia de la meditación, del considerar, por eso el Señor nos anima, amados, a considerar las palabras que el Señor nos habla. En 2 Timoteo 2, versículo 7 dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque muchas veces no recibimos el beneficio que el Señor nos quiere dar a través de su palabra, porque realmente no consideramos. Considerar es detenernos, amado hermano, a meditar, a oír, a recibir. La palabra del Señor realmente son un alimento. No debemos tomarla simplemente para estudiarla. El Señor muchas veces reprochó esto en los fariseos, que ellos escudriñaban la Escritura porque a ellos les parecía que en ella había la vida eterna, pero no iban al Señor para que tuvieran vida. Nosotros no solamente necesitamos escudriñar las Escrituras, necesitamos considerarla, meditarla, considerarla en nuestra vida, buscar aplicarla. Considerarla es más íntimo, tiene que ver con nuestra relación que tenemos con esas palabras que Dios nos está hablando, que muchas veces la oímos, pero la asociamos con otras personas, pero no la consideramos para nosotros, sino la consideramos para otros. Entonces el Señor nos muestra que necesitamos considerar la palabra en nosotros para que ella pueda llegar a ser alimento. No solamente meditarla, analizarla o buscar una forma de interpretación o entender lo que quiere decirla. El objetivo o el proceso de la digestión tiene como meta, amado hermano, es que ella llegue a ser práctica y vivida en nosotros. Y si somos honestos, amados hermanos, nosotros gastamos mucho tiempo en otro tipo de comida, nos alimentamos de otras cosas, consideramos otras cosas, nos constituimos de otras cosas. Y estas cosas constituyen nuestro ser, mayormente alimentan nuestra parte psicológica, nuestra parte de nuestra alma. Los programas que vemos en la televisión, las películas y los videos, las revistas y los periódicos que leemos, las páginas que visitamos en internet, las redes sociales con las que interactuamos, todas estas cosas de alguna manera
amado hermano, alimentan y alimentan nuestra alma y nuestra carne. Porque realmente ponemos nuestra mente en ella, meditamos en ella, las consideramos y las apreciamos. Y esto termina llegando a ser un alimento que termina constituyéndonos de estas cosas. Pero hoy, gracias al Señor, que hay un alimento que a vida eterna permanece, que como alimento nos fortalece y nos ayuda, hermanos, a avanzar. Comer estas cosas, amado hermano, que alimenta y fortalece nuestra alma y nuestro ser natural, nuestra carne, nos perjudican en la lucha espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, puesto que nuestra carne se fortalece con tanta comida que no es la palabra, amado hermano, y esta se vuelve fuerte para resistir al Espíritu del Señor en nuestro espíritu humano y hace que muchas veces no resistamos, amados, frente a las tentaciones porque estamos débiles espiritualmente y fuertes en nuestro viejo hombre, en nuestro ser natural. Si queremos ser fuertes en nuestro espíritu para resistir las tentaciones que nos vienen día a día, necesitamos alimentarnos adecuadamente de la palabra y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como nos lo muestra Efesios capítulo 6, versículo 10. Necesitamos, hermanos, ser fortalecidos, nutridos a través de la palabra. Tomemos el ejemplo que nos da Abraham, como nos lo muestra Romanos capítulo 4, versículo 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amado hermano, y no se debilitó, según nos muestra el versículo 19, en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿De dónde viene la fe? La fe viene, amado hermano, de considerar la palabra, de tomarla. Cada vez que usted toma la palabra, la disfruta, la come. Esta palabra fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestro hombre interior, fortalece nuestra fe, nos lleva a avanzar en medio de las dificultades. Ve, Abraham estaba ya casi, como dice la palabra, casi muerto por su edad ya avanzada, pero él no se debilitó, esperó tiempo. Quizás a veces nosotros oramos al Señor y esperamos en su promesa 1, 2, 3 días y no vemos respuestas y nos cansamos y nos debilitamos, y esto es debido a que no estamos comiendo la palabra. Yo creo que la palabra que Abraham siempre tomaba como oración, como meditación, es la palabra que nos menciona el versículo 18, así será tu descendencia. Creo que cada vez que Abraham veía las estrellas del cielo y veía la arena del mar, él decía, así será tu descendencia. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la palabra que él meditaba, rumiaba y disfrutaba. Hoy el Señor nos ha dado muchas palabras y nos está trayendo palabras. Por eso necesitamos animarnos a disfrutar la palabra del Señor a través de todas las herramientas que el Señor nos está proveyendo, audios, nos está supliendo a través de flyers, tanta riqueza que el Señor está trayendo, de los podcasts para padres, matrimonio, fundamentos, jóvenes, todos los mensajes, día domingo, alimento diario. Necesitamos apreciar, porque estas palabras son las que nos nutren y nos fortalecen. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Necesitamos ser nutridos, amado hermano, con la palabra de la fe. Alabado sea el Señor. Y de esto producirá un resultado, como lo estamos mostrándole, amado hermano. Si practicamos lo que acabamos de decir, el resultado será espontáneo. Será lo que está escrito en Gálatas capítulo 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto producirá un resultado.
que nuestro vivir será un vivir en el Espíritu, conforme a la ley, conforme a la justicia, conforme a la santidad de Dios, y la gloria de Dios se manifestará en nuestra vida. Las personas verán a Dios en nosotros. Muchos cristianos buscan deshacerse de la obra de la carne mencionada por Pablo en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, como el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Sin embargo, se sienten débiles para eso. El secreto, amado hermano, está en no luchar con ella por nosotros mismos, sino en alimentar nuestro hombre interior, nuestro espíritu con la palabra, de manera que el espíritu se fortalezca para luchar con la carne y vencerla. El asunto es que luchamos, nos encontramos que no podemos alejarnos de estas cosas, sino que porque realmente no nos estamos alimentando de la palabra. Cuando usted deja de alimentarse de la palabra, estas cosas vienen a su vida. Pero cuando usted busca alimentarse de la palabra, del espíritu, su hombre interior, usted no le provee para los deseos de la carne. Romanos 13, versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nosotros nos alimentamos de las cosas espirituales, buscamos de las cosas espirituales, realmente no proveemos, no le damos oportunidad para que las obras de la carne se manifiesten, porque no la estamos alimentando. Estamos alimentando nuestro espíritu, no alimentamos los deseos de la carne, los apetitos carnales, sino que alimentamos, amado, lo que proviene del Espíritu del Señor. De manera que nuestro espíritu se fortalece para luchar contra la carne y poder vencerla. De ese modo, hermano, no solo no satisfaremos los deseos y concupiscencia de la carne, sino que también andaremos en el Espíritu y comenzaremos a producir en nuestro vivir el fruto del Espíritu mencionado a partir del versículo 22 de Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que el Señor nos bendiga, amado hermano, en nuestra dieta espiritual. Necesitamos realmente tomar las palabras del Señor, que son espíritu y son vida. Necesitamos tomarlas como un alimento, como un sustento. Animamos a todos los hermanos en esta oportunidad que próximamente vamos a imprimir nuestro alimento diario acá en Venezuela una vez más, adquirir esta herramienta que nos permite día a día, de manera sencilla, simple, tomar la palabra de Dios como nuestro alimento. Por eso se llama alimento diario. Si queremos nosotros ser aquellos que agradan al Señor y viven para el Señor y esperan al Señor en su venida, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y ya vemos que a través de comer la palabra, disfrutarla de manera diaria, de manera constante, meditando en ella, es que la santidad de Dios se produce en nosotros, una realidad en vivir. No podremos entonces nosotros dejar de participar de esta herramienta que Dios nos ha concedido para que todos sus hijos puedan crecer de manera normal y pueda la salvación de Dios operar en su interior. Animo a los hermanos, a cada hermano de la iglesia y a todos los que nos oyen a adquirir este alimento diario en su ciudad donde ustedes se encuentren. Jesús es el Señor. Dios les bendiga. Quiero dejarle algunos versículos más de referencia a esta lección: Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Salmo 51, 10 y Jeremías 15, 16. Y algunas preguntas para meditar en esta lección y extraer más de la riqueza que el Señor nos ha traído a través de esta lección. ¿Qué significa para usted trabajar por la comida que permanece para siempre? Explique, amado hermano, lo que quiso decir Jesús cuando dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Explique qué quiso decir el Señor Jesús: el que me come, él también vivirá por mí. ¿Cómo es eso? Puede también explicar esta analogía: la verdad es semejante a un racimo de uva. ¿Qué tonterías han sido practicadas por los cristianos? ¿Las ha evitado usted? Dios le bendiga, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo con su palabra y mostrando el camino, cómo nosotros debemos realmente tomarla
para ser vencedores en este tiempo. Jesús es el Señor.